Se identificaron todos los sectores. Bien, yo creo que está ya el expresidente Rafael Correa con nosotros. Le damos la bienvenida a Radio Capital. Economista Rafael Correa, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Mira, no los veo, no tengo imagen, no sé si ustedes me ven, pero creo que es la voz de Luis Andrade, ¿no? Lucho, un abrazo, feliz Navidad para ti, para tu familia, al compañero que está contigo, Carlos a Iván todo Manaví. Economista. Carlos, un abrazo. Gracias. Saludos a tu familia y feliz Navidad a todos, ¿no? Ojalá hayan pasado muy bonito con sus seres queridos. Un abrazo a Manaví, a la patria entera. Iguales deseos para usted, economista. A ver, economista Correa, antes de entrar al tema interno al Ecuador, yo quisiera un criterio de usted de lo que ha pasado está pasando en los últimos años en América Latina, en Bolivia, en Chile, en Honduras, en donde los sectores progresistas han recuperado el poder, en el caso de Chile, la izquierda, pero también vemos que hay una radicalización, incluso con discursos medio fascistoides, de parte de la derecha latinoamericana. ¿Cómo ve usted ese futuro en América Latina? Bueno, no soy futurólogo, pero en todo caso, en el análisis te estaba escuchando, ¿no? Antes de iniciar conmigo la entrevista, y estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Luis. Algunos dicen la derecha se ha fortalecido. No se ha fortalecido, se ha radicalizado, se ha vuelto ultraderecha. Ahora sí los veo, ¿eh? Apaguen la cámara, por favor, no sean malitos. No, está bien. Apaguen, estaba mejor antes. No, qué gusto verlo. En todo caso, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Luis. Como te decía, hay gente que dice se ha fortalecido la derecha. No se ha fortalecido, por el contrario. En número son menos. Mira, compara con los 90. Claro, comparamos con inicio del siglo, donde en América del Sur, pues, en un momento dado, de 10 países latinos, 8 tenían gobiernos de izquierda. Pero ese fue un momento único, de oro. Pero mira la cantidad de gobiernos progresistas que están llegando a la región, desde México, Honduras, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil casi seguro que gana Lula. Nosotros que nos maltratamos, ¿no? Es como que si hemos desaparecido. Somos de lejos la fuerza política más grande del país. Perdimos las elecciones presidenciales por nuestros propios errores. Pero en las condiciones en que participamos tampoco hay que olvidarlas, ¿no? Sin partido político, perseguidos, sin los líderes históricos en el país. Entonces, es claro que hay presencia del progresismo también en Ecuador y muy fuerte. Pero lo que sí se ve es esa derecha que se ha vuelto ultraderecha, una radicalización que ya no respeta nada. Por ejemplo, en el 2007, 2008, cuando fundamos UNASUR, lo fundamos con Ana García, de derecha, con Álvaro Uribe. Piñera participó en UNASUR. Ahora no respetan integración, hay que destruir todo. No respetan democracia, el golpe de Estado en Bolivia, el Consejo Transitorio en Ecuador, el golpe de Estado contra Dilma en Brasil. No respetan derechos humanos. Miren, lawfare, la judicialización de la política, algunos por odio, bien achito, que corre este preso, 10 años, 40 años, placas de la infamia, quítenle la pensión vitalicia, embarguenle las cuentas, y todo por influjo psíquico. O sea, que el odio no nos quite nuestra humanidad. La gente que nos odia, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero al menos no pierdan sus principios. Lo que estamos viviendo es una brutal persecución. ¿Y quiénes son las referencias morales ahora en Ecuador? Galo Lara, Fernando Galda, Villavicencio, el propio Lazo, que es una vergüenza mundial por lo de Pandora Papers. Entonces, sí, lo que se ve es una radicalización de la derecha que no tiene límites ni escrúpulos. Me recuerda a esa derecha de los 70, cuando estaba ganando la izquierda, por ejemplo, Salvador Allende en Chile, y llamaron a las botas militares. Fue un plan coordinado, el Plan Cóndor, con apoyo de los Estados Unidos, reconocido por Henry Kissinger, que además fue premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso. Ahora tenemos algo similar en el sentido de la persecución. Por supuesto, en esa época había muertos, desaparecidos. Ahora no los hay no porque no quieran, sino porque con el Internet, con los iPhones, enseguida se va a conocer. Pero hay el lawfare, el asesinato de la reputación, la persecución política, y nuevamente una estrategia regional coordinada. Entonces sí estamos viendo, coincido totalmente contigo, que hay una radicalización de la derecha con rasgos fascistas. Me preguntaste por el futuro. Esto ya más que un análisis académico, positivo, sin juicios de valor, es más bien esperanza. Yo tengo la esperanza de que prevaleceremos, la verdad vencerá y América Latina volverá, y sobre todo Ecuador, a esa senda de progreso
de avances históricos en la vía hacia el desarrollo como tuvimos durante la década ganada 2007-2017. Tal vez se pudiera entrar también de que los sectores progresistas, la izquierda, entre más radicalizada en América Latina. No creo porque hay cosas que ya la historia enterró, ¿no? Además que a mí sí me molesta algunas cosas, por ejemplo, lo que tuvimos hace poco, ¿no? Que incluso se discuten nuestros compañeros, entre comillas, siempre discuten esto a nivel de redes sociales, ¿no? Que hace un llamado a la unidad ISA, a la unidad de la izquierda, y todos tenemos que ir rapidito a la unidad de la izquierda. Primero, ¿qué izquierda? Se han sido los principales cómplices de la desgracia del país, de la derecha. Mira que participaron en el Consejo Transitorio, Luis Maquel, el fundador de la CONAIE. Mira que cuando Moreno les dijo, voy a eliminar UNASUR y les voy a regalar el edificio UNASUR para la Universidad Indígena, al menos no dijeron nada, no recuerdo si dieron muchas gracias, pero no dijeron no destruir UNASUR, y permitieron eso. Entonces, estas cosas hay que decirlas, no es la unión por la unión, destrozando la verdad, dándole la razón a los que nunca la han tenido. Yo entiendo perfectamente, hay que hacer concesiones, ¿no? Hay que ver hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado y sin asesinar la verdad. Además, no es momento de la izquierda, es momento de las fuerzas patriotas nacionalistas. La situación del país es demasiado grave, inseguridad, crisis económica, corrupción por todos lados. Eso no se trata de izquierda, derecha, se trata de tener la patria en el alma. Por eso el llamado, la unidad, debe ser a toda la fuerza, patriotas, democráticas, y no esto de la izquierda, que además que izquierda, porque hay izquierda que tal vez utilizan el nombre, pero de izquierda no tienen absolutamente nada, han sido los principales cómplices de la desgracia del país. A ver, también es verdad, presidente, que los ecuatorianos pensábamos, o muchos siguen pensando, de que el movimiento indígena es monolítico y per se son gente de izquierda, y no es así. El movimiento indígena es el reflejo del país, y en ese sentido, incluso muchos prevén que el movimiento indígena va a fraccionarse, porque dentro del proceso de radicalización, no de radicalización extrema, sino de adoptar posiciones ya más concretas, políticas y económicas, van a haber varias tendencias, y el futuro de la organización indígena como tal es muy débil y puede fraccionarse para futuras elecciones incluso. Mira, ese es el problema de América Latina, no solo de Ecuador. Ponemos la carrera delante de los bueyes. Algunos dicen, ay, la unidad indígena, que no se puede fraccionar la dirigencia indígena. El objetivo no es la dirigencia indígena. El objetivo es el pueblo indígena. Sacarle 200 años de exclusión, 200 años, 500 años. 200 años de la independencia. 500 años de exclusión, de marginalización, de pobreza. Y por eso he luchado toda mi vida y seguiré luchando. Y qué bien que lo hicimos, porque ¿cuánto disminuyó la pobreza en zona indígena? Yo siempre le gané en zona indígena a los candidatos de la CONAIE, Pachacuti. Les hagamos esa diferencia. El objetivo no es cierta dirigencia de la CONAIE, que como en todo grupo humano puede haber buenos o malos. El objetivo es el pueblo indígena, históricamente marginado. Y volviendo a lo anterior, en todos lados puede haber buenos y malos. ¿Tú crees que Yacu Pérez es alguien de izquierda? ¿Tú crees que es alguien honesto? Ese tipo miente como respira. Esa fue una creación de la Embajada de Estados Unidos para quitarnos votos. ¿Tú crees que Lourdes Estiván es de izquierda? Pero además son gente deshonesta, profundamente deshonesta, con el corazón lleno de odio. Te insisto, a Leonidas Issa no lo conozco, tengo buena impresión, ¿eh? Creo que es un tipo auténtico, valiente, pese a que también nos ha insultado, a que en las protestas de octubre de 2019 quería agredir a los correístas, ¿no? Pero una lástima que se haya comportado así, pero creo que es un tipo honesto, valiente, frontal. Humberto Cholango creo que es lo más sano que tiene el movimiento indígena, una buena persona. No entiendo cómo se quedó tanto tiempo en el gobierno de Moreno y conestó el gobierno de Moreno, pero no nos engañemos, o sea, no, ese es el error sobre todo de la izquierda y de los europeos, que tienen chuchaqui moral por todo lo que hicieron durante la colonia. Mitifican a los indígenas. No, los indígenas han sido víctimas. Como víctimas tienen que ser reparados y sobre todo tiene que cesar la injusticia, pero no por ser víctimas tienen supremacía moral sobre los no victimizados. No por ser víctimas son referencia del bien y del mal.
No por su decía un jesuita amigo mío. Ver claro, para no engañarnos. Queremos ayudar al pueblo indígena. Y a los pobres en general. Economista Correa, yo quisiera que de este año y está trabajando en un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo. ¿Qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, en este modelo que contempla, entiendo, una observación a la injerencia de la justicia o a la utilización de la justicia para la persecución política? Mira, el Grupo de Puebla ya es un gran paso al frente y hay que agradecerle eso sobre todo a Marco Enrique Ominami, un querido amigo que se echó el equipo al hombro, como decimos en términos futbolísticos, porque era una de las grandes fallas que teníamos. No había coordinación entre líderes de izquierda, presidentes en ejercicio, cancilleres en ejercicio, con expresidentes, ex cancilleres, con dirigentes connotados. Ya el Grupo de Puebla cumple esa misión de ser ese espacio de coordinación. Acabamos de tener la 4ª cumbre en México presencial, 4ª o 5ª, no me acuerdo. Bueno, fue muy agradable ver a muchos queridos amigos. Entonces, ya existe esa coordinación. Ahora, no creas que es un grupo homogéneo, porque dentro de la izquierda hay también, dentro del progresismo, hay de socialdemocracia hasta izquierda pura, ¿no? Entonces, y algunas veces sí, en lugar de responder a la realidad, quieren responder a las fijaciones mentales, ¿no? Siempre debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra. Por ejemplo, para empezar... Es decir, ¿se puede conciliar esas diferencias? ¿Perdón? ¿Se puede conciliar esas diferencias? Bueno, sería el mundo muy aburrido si todos coincidimos. La cuestión es actuar de buena fe, con principios, con valores, con verdad, en función de la justicia social, no en función de intereses particulares. Ese sí es el diálogo de sordos. En el Grupo de Puebla no tenemos diálogo de sordos y nos enriquecemos mutuamente. Pero para empezar, hablar en el siglo XXI de modelos. Yo creo que eso quedó enterrado por la historia ya. No puede haber modelos, no puede haber recetas, no puede haber la misma medicina para toda clase de enfermos. No podemos tener la misma respuesta para diferentes preguntas. Cada país debe buscar su camino y lo que debemos tener es principios. Por ejemplo, luchar contra el gran mal de nuestro tiempo, que es la desigualdad, insultante desigualdad, y América Latina es de las regiones más desiguales del planeta. Por ejemplo, la sostenibilidad, el desarrollo. Debemos dejarle un mundo en que vivir a las futuras generaciones. Y sobre todo, el desafío sine qua non. Y para eso hay que buscar todo lo que sea útil, más allá de nuestras ideologías, de nuestras fijaciones mentales. Superar el subdesarrollo. 200 años de subdesarrollo, yo creo que son suficientes. De eso es lo que debemos buscar honestamente, siempre desde el punto de vista de la izquierda, imbuidos por principios, como la justicia social, como la equidad, como la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Insisto en algo, economista, y ese modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, ¿cuándo estará listo? ¿Cuándo estará en firme ya? Pero es que eso te estoy diciendo, Carlos, no hablemos de modelo. Aquí no estamos haciendo recetas, ¿no? Agréguele 2 cucharitas de esto, una pizca de sal, un poquito de pimienta y ya tiene la mejor comida. No, esto son principios más que recetas. Son orientaciones, por ejemplo, ¿no? El modelo que está desarrollando Puebla se llama modelo de economía solidaria. Superar el absurdo de la competencia, que ya es un absurdo conceptualmente hablando. Imagínate vivir compitiendo con el otro. Homo sapiens es el ser más cooperador de la historia. Por eso sobrevivió, por eso venció a especies más inteligentes, más fuertes que él, como el hombre neandertal, por su capacidad para cooperar, por su capacidad para organizarse. Y aquí nos dicen la competencia, o lo que se llama la moral consecuencialista, ¿no? La moral del mercado. Busca tu propio beneficio, manda plata a Pandora Papers, evade impuestos, etcétera. Pero no te preocupes, que la mano invisible hará que se haga bien a todos, ¿ya? Suponiendo que eso sea verdad, que no es verdad. Eso se llama la moral consecuencialista. No es mi intención ayudar, mi intención es lucrar. Y por ahí, como un efecto secundario, estoy ayudando a las demás. Es como el burro que se le pone la zanahoria para que arrastre una carreta. Y mientras más grande la zanahoria, más carga arrastra. Bueno, eso puede ser eficiente si el objetivo es que arrastren cada vez cargas más pesadas.
Pero si el objetivo es hacer menos bestia al burro, es una muy mala idea. Si el objetivo es tener personas con valores, con principios, es una muy mala idea decir, busca tu propio lucro, busca llenarte los bolsillos y no te preocupes por el resto, porque la mano invisible va a hacer el resto. Entonces, esos son los principios que nosotros debemos poner. Por ejemplo, la economía solidaria. En lugar de la competencia, la cooperación, la solidaridad, el humanismo. Pero más que recetas, te insisto, son principios, valores, fundamentos de vida. Economista Rafael Correa, entrando ya un poquito en el tema de Ecuador, pero previo a eso, ¿qué errores se cometieron por lo cual se perdieron las elecciones en mayo? En febrero, creo, pero... Bueno, para empezar, que después de ganar la primera vuelta, todo el mundo ya quiso ser partícipe de la victoria. Fue un poco de gente al Ecuador a hacerse indispensable, no a ser útiles, a ser importantes, ¿no? Y eso fue un completo caos. Separaron el 5 de marzo a nuestro estratega histórico, Vinicio Alvarado, que está en México exiliado, este fruto del luz, ¿ya? Pero incluso en México, exiliado, ¿quién le hacía calor como estratega político electoral a Vinicio Alvarado? Lo separaron. Cuando nos vendieron humo por ahí un grupo de gente diciendo que ellos podían hacerlo, no era verdad. Cuando se dieron cuenta que nos habían engañado, en lugar de humildemente llamar a Vinicio, a toda prisa llamaron a un consultor improvisado. Entonces hicimos lo imposible por perder, con un mínimo de estrategia, con un mínimo de unidad, con un mínimo de orden, con un mínimo de disciplina. Ganamos las elecciones, estábamos ante el peor candidato, que era Guillermo Lasso. De todas formas, pese a toda la falla, aquí en Europa no se entiende. O sea, usted ponga en la balanza, compadre, a un Andrés Arauz, joven brillante, de 35 años, extremadamente preparado, con un tipo como Lasso, pues, ¿no? Que lo único que sabe es contar billetes y no hay donde perderse. Lastimosamente ese es su desarrollo, ¿no? Nos dejamos engañar, pero pese a todo, pese a la inmoral participación política de la prensa, lo cual está prohibido por la ley, sobre todo por la moral, debería estar prohibido. Está prohibido, pero hacen lo que le da la gana. Pese a la campaña sucia, se podía derrotar fácilmente, te diría yo, a Lasso. Pero nuestros propios errores, nuestras propias divisiones, entre otras cosas también, los típicos que empiezan a rodear al candidato y mejor aléjate Correa, ni lo nombren, sáquenlo de todos los afiches. Y la gente percibió que podía haber otro caso como el de Moreno, e incluso gente correísta, que siempre ha votado por nosotros, votó nulo. Entonces esos son los errores, entre muchos otros, que cometimos para la derrota electoral del 11 de abril. Pero ¿cómo explicar que se pierde en la Sierra del Oriente con excepción de Sucumbíos? Sucumbíos creo que se ganó, sí. ¿No es Napo? No, Sucumbíos. No, en Napo se perdió. Se pierde en toda la Sierra en el Oriente con excepción de Sucumbíos. ¿Cómo explicar eso? Y se gana en la costa ecuatoriana. ¿Cómo explicarlo? Pero no solo eso. O sea, Andrés Arauz, un feminista. Guillermo Lasso, un troglodita en cuestiones de feminismo. Él cree que la mujer debe estar pasar en la casa, cuidando a los hijos, tejiendo, preparando la comida al marido. Esa es su mentalidad de Opus Dei. Y nos sacan como 400.000 votos de ventaja entre mujeres. Andrés Arauz es el candidato más joven de la historia. Tal vez de la historia, no estoy seguro de eso, pero hubiera sido el presidente más joven de la historia. Contra un tipo que es de la tercera edad, en muy mal estado de salud, con mentalidad del siglo XIX. Y nos ganan entre los jóvenes. ¿Cómo es posible que Arauz defienda el sector público, la importancia de los servidores públicos de un Estado fuerte? El otro quiera acabar con el Estado y muy probablemente nos ganaron entre los servidores públicos, al menos nos ganan en Quito, nos barran en Quito, donde hay una gran incidencia del sector público. Entonces, yo no tengo todas las respuestas para eso. Hemos hecho algunas evaluaciones, se cometieron errores. Yo creo que en Quito, por ejemplo, la campaña sucia dio resultado, nos vincularon con Yunda, que estábamos protegiendo a ese alcalde. Ese alcalde lo pusieron ellos, no nosotros. Ese alcalde no hizo perder la alcaldía. Nos ganó con 2 puntos a nuestra candidata, que era Luisa Maldonado. Pero así la prensa hizo creer a los quiteños que nosotros estábamos apoyando a Yunda. Y yo creo que otro gravísimo error fue cuando 10 días antes de las elecciones, Andrés Arauz hace el acuerdo con Jaime Vargas, al cual le tenían terror en Quito. Jaime Vargas, en ese momento presidente de la CONAIE, no le dio un voto. Yo sí creo que nos quitó decenas de miles de votos. Pero esta es la experiencia. ¿Ustedes creen que nos consultaron esa alianza? Jamás yo lo hubiera aceptado.
Por supuesto, después sí mandé un tweet, Andrés ha logrado que yo no lo que no logré, la unidad con el movimiento indígena, porque ¿qué más íbamos a decir? Pero ni siquiera nos consultaron de esa alianza, que jamás yo la hubiera apoyado, porque uno tiene algo de experiencia en esto y sabíamos que eso nos iba a quitar decenas, si no centenas de miles de votos en Quito. Economista, bueno, han pasado 7 meses del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted la situación del país con las decisiones que ha tomado el gobierno? Bueno, la situación es terrible, por eso no hay que decirlo, la gente lo siente. La inseguridad, corrupción a diestra y siniestra. Vayan al registro civil de nuevo los tramitadores, venta de cupos en universidades, pagos para todos los trámites. No, en la cárcel, los juzgados, no le saludan con la mano extendida, sino con la mano, la palma hacia arriba, ¿no? Es terrible. O sea, los jueces que han nombrado, que además fueron ilegalmente nombrados, creen que han hecho una inversión, porque tuvieron que pagar para ser nombrados y tratan de recuperar ese dinero. Y hay una podredumbre total. Y por supuesto la parte económica. Entonces alguien dirá, sí, pero estamos creciendo. Claro, porque ya no hay cómo decrecer más. Decrecimos del 2020 por el inepto de Moreno, apoyado por Lasso, más del 8%, de los decrecimientos más grandes de América Latina. Y tenemos de las recuperaciones más bajas de América Latina. Argentina está creciendo al 8% este año. Ecuador no llega al 3%. ¿Por qué? Porque es un crecimiento inercial. No ha hecho nada el gobierno. Nada de política económica activa, reactivar crédito, los bonos de emergencia. Nos jactamos de que tenemos 8.000 millones de reservas históricas, las más altas en Suiza. ¿Y para qué rayos le sirve eso al ciudadano que me está escuchando? Son los tantos engaños. Y como lamentablemente así es el país, me impresionan con esas cosas y para no quedar como tonto no digo nada, ¿no? Tengo miedo de cuestionar. ¿Para qué le sirve al ciudadano 8.000 millones en Suiza? En una reserva monetaria que ni siquiera respalda una moneda nacional. Esos son básicamente ahorros del sector público que están respaldando pago de deuda externa, están en los bolsillos de los banqueros, para disminuir el riesgo de no pagar la deuda externa. Para eso es esa reserva, ¿no? Y aplaudimos. Cuando si ese dinero estuviera trabajando dentro del Ecuador, te aseguro que estaríamos creciendo al 8 o 9%. Al paso que vamos, este año crecimos 2.4, me parece, o vamos a crecer, hay que ver los resultados finales. El próximo año están estimando 2.8. Suma las dos, que no es de sumar, ¿eh? Es menos del 6%. ¿Por qué no es de sumar? Bueno, después les explico, lo voy a confundir un poco. No vamos a recuperar ese 8% que decrecimos en el 2020. Esto nos tomará 3-4 años. Ah, sí, pero al final nos recuperaremos. Sí, al final nos recuperaremos, pero ¿cuánta gente se le arruinó la vida? ¿Cuánta gente desesperada? ¿Cuánta gente tuvo que emigrar del país? ¿Cuánta gente no pudo mandar a sus hijos a estudiar a la universidad? El costo social es inmenso. Esa es la razón de ser de la política económica. Tratar de superar las crisis de la forma más rápida, con el menor costo posible y sobre todo decidir sobre quién recae el costo. Y para eso depende de quién tiene el poder. Como lo tienen los banqueros, el capital financiero no está pagando 20 centavos. Todo le están cargando sobre todo a la clase media con impuestos, ¿no? Si yo hubiera estado en el gobierno, yo le hubiera cargado todos los impuestos, por ejemplo, a las ganancias que tuvieron los bancos en el 2020, que me parece inmoral, que cuando la economía decreció 8%, teníamos una pandemia que la gente se nos moría en las calles, estos todavía lograban utilidades de centenas de millones de dólares. Pero ahí está la diferencia, eso no entiende la gente. Pero ese es el objetivo de la política económica. Dale. Superar las crisis lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y decidiendo sobre qué caen los costos, que en nuestro caso caerían sobre los que más tienen, sobre el capital y no sobre la clase media. Eso no está haciendo el gobierno. Pero lo que tenemos es inercial y algún rato nos recuperaremos, pero ¿con qué costo? Ahora, en este tema económico, economista Correa, el Banco Central publicó hace pocas horas las cifras del crecimiento que va a experimentar Ecuador. Lo sitúa por encima del 3%, ¿eh? Y la perspectiva que se tenía era por encima del 2% el crecimiento. Pero a su vez, esto se atribuye al buen precio del petróleo, más no a una política económica clara del actual gobierno que preside Guillermo Lasso. ¿Pero esto sería solamente un espejismo o serviría para que el ejercicio administrativo del 2022 se mantenga por la misma ruta, por el mismo andarivel económico, por el mismo nivel económico? Mira, si esas cifras que todavía no las conozco, en el presupuesto estaban 2.4%, algo así. Esa era la perspectiva, es muy probable, porque tenía, sí. También en el presupuesto estaba el precio del petróleo a $50 y pico y llegó a $80. No es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno. El gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada para esto. Por el contrario, ha dado muy malas señales, como el escándalo de Pandora Paper, el propio presidente con plata en el extranjero. ¿Quién va a traer su plata al país? Si el mismo presidente la saca del país. Pero en todo caso,
como te decía, una recuperación prácticamente inercial. El próximo año habrá también un crecimiento, pero no estamos recuperando los niveles precrisis. Sí, después de 5 o 6 años recuperaremos. ¿Con qué costo? Entendamos. No es lo mismo recuperar la economía en 6 meses que en 6 años. ¿Cuánto sufrimiento, cuánta inseguridad, cuántos asesinatos? Porque si no hay empleo, si se exacerba la pobreza, se genera violencia. Pero la gente no relaciona causa con efecto, y eso es una de las características, por si acaso, del subdesarrollo. Entonces no estamos creciendo gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Pero además de eso, Ecuador no tiene que enfocarse, siempre nos enfocamos los políticos ecuatorianos, la academia, los periodistas del corto plazo. Si crecemos el próximo año, si no crecemos, ya tenemos que pensar en siglos, superar el subdesarrollo, 200 años de subdesarrollo. Para eso, además de una política de corto plazo reactivadora que genere empleo, ¿ya? Generar las bases para el crecimiento de largo plazo, que es básicamente ciencia, tecnología, innovación. Eso era Yacha y la están destruyendo. Que básicamente los grandes proyectos industrializadores, las industrias industrializadoras como la Refinería del Pacífico, que la dejaron parada, y el país, ¿no?, lo han hundido en tal absurdo que cuando paran un proyecto, el culpable es el que inició el proyecto, no el que lo paró. El culpable es el que inició Yacha, no lo que hicieron todo para destruir Yacha. El culpable es el que inició la Refinería del Pacífico, no lo que hicieron todo para parar la Refinería del Pacífico. Y así, y algunos aplauden esto. Así nunca saldremos del subdesarrollo. Entonces está bien, preocupémonos de cuánto vamos a crecer, pero no perdamos de vista el largo plazo. 200 años de subdesarrollo, para eso debemos crecer, y no crecer en función del petróleo, crecer en función del talento humano, ciencia, tecnología, innovación, diversificación industrial, que es lo que empezamos a hacer durante 10 años, pero faltaban 20 años más, y esto, en lugar de avanzar 20 años, nos retrocedieron 20 años. En alguna entrevista que mantuvimos hace pocas semanas con un ex ministro de Finanzas, mostraba su preocupación respecto al tema de que se está utilizando los ingresos permanentes para gastos no permanentes, cuando la lógica dice que los gastos permanentes deben ser cubiertos con ingresos permanentes. Si se mantiene este tipo de actitud económica en el próximo año, evidentemente va a afectar al desarrollo de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su óptica, economista? Esta es la fórmula del desastre, y por si acaso no es principio técnico, es principio constitucional. Nosotros lo pusimos. Es nuestra regla fiscal. No el absurdo del Fondo Monetario, que eran las reglas fiscales de antes, que las han vuelto a adoptar. Que no sube el gasto público más del 3%. Y si necesitamos hidroeléctrica y tengo que invertir, ¿por qué no va a subir? ¿No? Además que eso no es gasto, es inversión, pero todos lo ponen como gasto. Pero nosotros pusimos la regla fiscal. El Ecuador es el único país en la región y tal vez del mundo con esa regla fiscal, que los ingresos no permanentes, básicamente aquellos que no vienen de impuestos, la actividad económica, sino de recursos naturales no renovables, el petróleo, deben ir a gastos no permanentes, que básicamente es inversión. Y nosotros orientamos todos los recursos, esto es lo que no se dice, todos los recursos del petróleo hacia la inversión. Ustedes pueden revisar las cifras, aquí no hay dónde perderse. En 10 años cerca de $100.000 millones de inversión. Eso significa carreteras, hidroeléctricas, inversión productiva, pero también inversión social, hospitales, escuelas. Solo las hidroeléctricas nos ahorran más de $1.000 millones. Solo la repotenciación de Esmeralda, que acuérdense que dijeron que iba a explotar en el 2017, todavía estamos esperando que explote, ¿no?, nos ahorra como 300 millones diarios. Las inundaciones, los proyectos de control de inundaciones, no recibe directamente el Estado esa plata, pero son centenas de millones de dólares que se ahorran al pequeño campesino. En general, gracias a la mejor electrificación que disminuyó pérdidas eléctricas, etcétera, el gobierno debe estar ahorrando directamente, el gobierno, no la sociedad ecuatoriana, sin contarlo de los campesinos con los proyectos de control de inundaciones, etcétera. Directamente el gobierno, por menor importación de combustibles para termoeléctricas, por la repotenciación de Esmeraldas, etcétera, por la disminución de pérdidas eléctricas, unos $2.000 millones, que yo nunca tuve. Entonces, se dedicó a eso, el ingreso no permanente, a proyectos de inversión que generan ingresos permanentes. Eso es una política económica sana. Pero vienen los neoliberales a decirte, todo gasto público es malo, para ver si lo hace el sector privado, que nunca lo hace, y si lo hace, lo va a hacer como negocio, no como servicio. Y por último, como todo le falla, ahora están utilizando recursos no permanentes para gastos permanentes, por ejemplo, sueldos y salarios. Esa es la fórmula del desastre. Porque cuando se acaban esos ingresos, como su nombre lo indica, no permanentes, y no solo se pueden acabar porque se nos acaba el petróleo, cuidado, porque hay un cambio tecnológico y ya nadie demanda el petróleo, porque hemos ido hacia la electricidad
hacia otras formas de energía. Estamos perdiendo la carrera, el tren de la historia. Pero en todo caso, cuando se acaben esos ingresos no permanentes, ¿cómo va a financiar ese gasto permanente? Debemos sembrar, invertir el petróleo, y eso es lo que hicimos durante 10 años. Ahora, ¿cómo entender la posición que tienen algunos analistas respecto de los gobiernos progresistas que han pasado y que están en América Latina, que sostienen que se invirtió, se realizó inversión pública, sí, pero no se repartió la riqueza? ¿Cómo entender esto de aquí, economista? Bueno, que hablar tonterías es gratis. Si pagara IVA, financiaríamos el presupuesto hasta el año 2500, porque ahí están las pruebas. No solo que se distribuyó riqueza e ingresos, son dos cosas diferentes. Ingreso es un flujo, como el agua que cae en un balde, ¿no? Es lo que usted genera por año. Eso hay que repartirlo. Pero riqueza es el acumulado, el agua que ya está en el balde por siglos o por años que ha caído agua en ese balde. Eso también hay que repartirlo. Las dos cosas lo hicimos, y no solo que lo hicimos, fuimos los campeones regionales. Ecuador es de los pocos países que revirtió la distribución, esto se llama enfoque ingreso del Producto Interno Bruto, enfoque ingreso. ¿Cuánto va al capital? La remuneración del capital son intereses, utilidades, alquileres. ¿Cuánto va al trabajo? Esos son salarios, ¿no? Históricamente siempre iba más al capital que al trabajo. Hay una zona gris, que es el autoempleo, los profesionales independientes, que no los puede clasificar como trabajo ni como capital. Pero lo que se puede clasificar como capital recibía más que lo que se puede clasificar como masa salarial. Con nuestro gobierno se revirtió aquello, se redistribuyó el ingreso. Fuimos de los países que más redujo el principal índice de desigualdad, se llama el coeficiente de Gini. Mientras más cercano a cero, más igualdad. Para ponerlo fácil, si hay 100 panes y 100 personas, cada persona come un pan, tiene 0 de coeficiente de Gini. Si una sola persona se come 100 panes y 99 personas comen 0 panes, tiene 1 el coeficiente de Gini. Máxima de desigualdad 1, ausencia de desigualdad 0. América Latina, las regiones más desiguales del mundo, tiene un 0.52 de Gini, por ejemplo. Europa está en 0.30. Nosotros estamos por arriba de ese Gini, en 0.55. Lo redujimos a 0.44. Puedo ser medio impreciso en la cifra, pero va a ser pequeños errores, no grandes errores. Ya de nuevo subimos, pero fuimos los campeones regionales de disminución de desigualdad. Si usted disminuye desigualdad en un país de renta media como Ecuador, disminuye pobreza. Fuimos los campeones regionales en disminución de la pobreza. Sacamos como 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Pero no sé qué chiflado analista, pero no me sorprende porque cualquiera se llama analista en Ecuador, puede decir que no distribuimos ingreso y riqueza. La riqueza, otro ejemplo, ¿ya? El perfil costanero es el Estado. ¿A quién le hacían las concesiones camaroneras? No a los isleños de Puná, donde tenían camaroneras, el perfil costanero perfecto para camaroneras. Las camaroneras eran de potentados del oro. Nosotros le dimos esas camaroneras a los de Puná. Repartimos la tierra, 16.000 hectáreas que tenían de reserva los militares supuestamente en la zona con Perú para que no pasen los tanques peruanos. Las Fuerzas Armadas, las más grandes terratenientes. Todo eso distribuimos. Entonces se distribuyó ingreso y riqueza. Dicho esto, vamos un poquito más allá de los lugares comunes de la izquierda, que le encanta hablar de distribución. También hay que hablar de creación, generación de riqueza. Necesitamos crecer para superar el subdesarrollo, que nadie se engañe. Ahí está, correa desarrollista, correa de derecha, hablando de crecimiento. Llámeme como les dé la gana. Pero si queremos superar el subdesarrollo, necesitamos crecer. Y Ecuador, en los 10 años de Revolución Ciudadana, creció más que el promedio de América Latina. Y si le quita la parte petrolera, que siempre es problemática, ¿no? Depende si se encuentra petróleo, el costo de producción, etcétera. Nuestro sector no petrolero creció casi al 4% promedio durante 10 años. Esa es la realidad. Economista Rafael Correa, la venta del Banco del Pacífico, más allá de cualquier connotación, es un problema que violenta la ética. Alguien le respondió al presidente de la República y le dijo: nadie va a pensar que usted no lo va a comprar con una compañía fantasma. Entonces, cuando se tratan de comprar a precio de gallina con peste, las instituciones en nuestros países, no hay ética, no hay moral, no hay nada. ¿Qué va a pasar con esta venta del Banco del Pacífico, que además sería inconstitucional?
Mira, Luis, déjeme poner en contexto esto. Lastimosamente por eso votó la gente. Debemos ser consecuentes. Una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo. Entendamos que eso es el neoliberalismo. No creen en el Estado, no creen en las empresas públicas. Y lo chistoso es que ¿quién quebró el Banco del Pacífico? ¿El Estado o el sector privado? Lo quiebra el sector privado, lo respalda el sector público, lo hace recontra rentable el sector público y hay que regalárselo de nuevo al sector privado. Y algunos aplauden esa tontería. Pero no es el único ejemplo, ni el más grave. Mire, tenemos por ejemplo Sucre, Seguro Sucre, que era del grupo Banco del Pacífico, dicho sea de paso, ¿ya? Que generaba utilidades espectaculares. Y 15, 20 millones, tiene una cartera de centenas de millones de dólares, porque si usted tiene una aseguradora pública, usted ordena pues que todo el sector público se asegure con esa aseguradora. Si usted es un empresario y tiene 200 empresas, entre ellas una aseguradora, no va a decir que sus empresas se aseguren con la aseguradora del competidor, sino con su aseguradora propia. Era recontra rentable asegurar Sucre, aprovecharon como un caso de corrupción para decir esto no sirve, liquidarlo, y le repartieron todos esos negocios de aseguradora privada. Solo eso le dio decenas de millones de dólares a inescrupulosos, porque había gente muy inescrupulosa, aseguradores privados, pagándole los favores que le hicieron a Lasso en la campaña, porque ellos financiaron la campaña de Lasso. Esa es la verdadera corrupción, la corrupción institucionalizada, el uso del poder político para llenar ciertos bolsillos. Eso es lo que están haciendo con el Banco del Pacífico. Y mire, sí, la memoria es frágil, pero es bueno contrastar, ¿no? Algunos dicen, sí, Correa, pero usted manejó mal, porque me tuvo problemas. ¿Cuándo no hay problema? Ustedes se olvidaron de Alegro. ¿Se acuerdan de lo que era Alegro, Luis? Claro. Los oyentes, ¿se acuerdan de lo que era Alegro? Así es. Fue la empresa de celulares que quiso hacer el sector público. Yo la encontré con 200 millones de dólares de pérdida acumulada. ¿Quién está preso? ¿Acaso empezamos a perseguir? Si hay corrupción, que lo metan preso. Pero puede ser mala decisión. Y no por eso te tienes que ir preso, ¿no? Lo que hicimos es eliminar a Alegro. Acuérdense que había Andinatel y Pacifitel, cueva de ladrones, repartido como botín político. Pacifitel era lo social cristiano. Acuérdense los bypass. Las unimos, eliminamos a Alegro, fusionamos Andinatel, Pacifitel y creamos CNT, la empresa más rentable de todo el sector público y ejemplo de Telefónica a nivel regional. Ahora quieren privatizar también CNT. Ese es el neoliberalismo. Entendamos que lastimosamente, engañados o mal informados, 52% de la gente votó por eso. Por supuesto, hay que defender el interés público y hay que oponerse a eso. Pero entendamos que ese fue el voto el 11 de abril. Pensando en el futuro, presidente, porque se vienen elecciones. Mira, voy a cortar un ratito la cámara porque se me está descargando el celular para ir a buscar el cargador, ¿ok? Perfecto. Bueno, estoy aquí, ya. Ya estamos. Estoy aquí, te estoy escuchando. Ya, están viendo. Solamente el video se corta. A ver, pensando en el futuro, economista Rafael Correa, ¿cómo enfrentar la agresividad de esta derecha aquí en Latinoamérica, pero precisamente acá en el Ecuador? Yo sé que hay contradicciones con muchos sectores, consensos no van a existir, pero se puede elaborar una plataforma mínima que permita avanzar con otros sectores, inclusive no movimientos y partidos políticos, sino organizaciones sociales, colectivos, representantes de las minorías, incorporarlos precisamente en un gran frente para poder enfrentar a futuro a la derecha ecuatoriana. Sí, Luis, pero como te decía hace un momento, y mira quién te lo está diciendo, ¿no? Yo creo que el momento no es de izquierda a derecha. Más bien patriotas, demócratas, contra vendepatrias, contra antidemócratas, para los cuales la democracia es válida mientras sirva sus intereses, ¿no? ¿Quién puede defender desde un punto de vista democrático un consejo transitorio? Con un tipo como Trujillo, que se declaró emperador, que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, que votó a la Corte Constitucional y declaró 6-7 meses de vacancia constitucional. ¿Quién puede defender eso? Entonces, por eso estamos como estamos, destrozados. Entonces, hay que hacer un llamado a todas las fuerzas patrióticas y democráticas, porque además en lo personal, y me importa lo que digan, a mí me une mucho más, ¿no?, valores, principios, honestidad, autenticidad, que el discurso de izquierda, porque he visto tanta gente de izquierda como también de derecha,
pero al menos no engañan a nadie si dicen que son de derecha. Pero tanta gente de izquierda que se presta a cualquier cosa. ¿Quiénes formaron parte del transitorio? ¿No fue el MPD? ¿No fue Luis Maca, fundador de la CONAI? ¿Quién consistente de izquierda puede ser parte de esa farsa que destruyó al país? Entonces, a mí, porque alguien me diga que es de izquierda, no es que por eso me voy a identificar con él. Sí, podemos tal vez coincidir conceptualmente en ideas, pero merece una persona honesta, patriota, auténtica, para realmente entablar una relación de todo tipo, incluso política, ¿no? Pero lo que te quiero decir, más me unen los principios, los valores, que los lugares comunes, ¿no? La izquierda y esas cosas, porque he visto demasiado farsante. Dicho esto, en función de las necesidades del país, rescatar la economía, rescatar la soberanía, rescatar la seguridad, rescatar la dignidad, rescatar al Estado, un sector público eficiente, en función de programas, bienvenidos todos, construyamos un proyecto nacional, logremos una unidad, un consenso. No significa que vamos a olvidar el pasado, no significa que vamos a darle la razón a quien no la tiene, no significa que vamos a sacrificar la verdad, pero por lo menos significará que vamos a actuar en función de objetivos nacionales, ¿no? Y si para eso tiene que venir esta izquierda que se vendió a los peores grupos por el odio a Correa, si tiene que venir cierta derecha con espíritu democrático, con sentido de patria, bienvenidos. La situación es demasiado urgente para quedarnos en esto de izquierda-derecha. Bienvenidos todos los sectores, democráticos y patriotas. A ver, yo creo que esa es la tendencia, no es cuestión de derecha, de izquierda, sino de tener un programa práctico, o sea, que pueda, o sea, que rescate valores, en eso estamos totalmente de acuerdo. Las minorías quedan como minorías y como que se las excluye de los partidos políticos. Las minorías deben de ser parte de la toma de decisiones también, ¿no es cierto? Incorporar a todas esas minorías y poder avanzar más allá. A ver, el MPD no es la izquierda ecuatoriana, el MPD es un sector, podrá ser muy respetable, ahí tienen su posición con la cual no coincide ni siquiera la misma izquierda. Y hay gente que, como usted lo dice, ¿no?, que se han identificado como derecha, pero rescatan valores y principios de los ecuatorianos con los cuales se puede avanzar. El problema está en la toma de decisiones. Por ejemplo, me decía alguien, a ver, el presidente Correa se equivocó con el traidor de Lenín Moreno. Y también consideran que se equivocó con la designación de Arauz, que posiblemente hizo que en la segunda vuelta lo que le dio la gana, creyó que él tenía la solución a los problemas y que podía ganar las elecciones tomando decisiones equivocadas, como usted lo reconoce que las tomó. Pero ampliar la capacidad para decidir con otros sectores del país es lo que plantean. A ver, primero maticemos algunas cosas que acabas de decir, ¿no? Nosotros no es que, una cosa es que te equivoques. Yo soy profesor de toma de decisión. Las decisiones se toman con la información que tiene. ¿Quién podía anticipar que Moreno iba a ser un enfermo, un traidor como lo fue? ¿Quién podía anticipar eso? Casi nadie, no nos engañemos. La decisión fue la correcta, traicionó, y cuidado, ¿no? Porque, sí, pero usted se equivocó. No nos equivocamos, nosotros presentamos al país un programa que hubiera evitado tanto sufrimiento. El programa que había dado éxito era el 2007 al 2017. Este tipo lo echó a la basura, nos empezó a perseguir, fue apoyado por Lazo, por Nebot, por Estados Unidos, la prensa conestó su gobierno. Hubo un fraude democrático. En todo caso, nosotros no nos equivocamos en lo que planteamos al país. Si el portavoz de ese mensaje, y si tengo que asumir la responsabilidad, la asumiré. Pero ¿cuál era la solución entonces? ¿Votar por los que sí fueron cómplices de Moreno? Pues nosotros fuimos víctimas de Moreno. Soy yo el que tengo 47 juicios penales. Soy yo el que estoy condenado a 8 años de prisión por influjo psíquico, con mis cuentas embargadas, mis bienes embargados, me quitaron la pensión vitalicia, placas de la infamia. Es Jorge el que está preso más de 4 años. Entonces nosotros hemos sido víctimas de este sinvergüenza traidor. No hemos sido cómplices, pero la gente, porque le vendieron esa idea, ¿no? No, Correa lo puso ahí, error de Correa, entonces votemos por Lazo. Dios mío. O sea, tenemos que ser un poquito, con todo respeto, más coherentes y lógicos en esas cosas. Y asumo mi responsabilidad, así que asumirla, no hay problema. Pero es doloroso, pero lo sabemos hacer. Pero no es tan así tampoco. Nosotros propusimos un programa,
ese programa fue traicionado. Había mecanismos constitucionales para reparar el asunto, anticipar elecciones, y lo mantuvieron a Moreno a sangre y fuego, empezando por la CONAIE y Pachacuti, para que siguiera persiguiendo a Correa. Esa es la mentalidad de nuestros politiqueros. Sobre la toma de decisiones, pues bienvenido, debemos tener un frente lo más amplio posible, pero eso es lo que no se entiende. Cuando hay un frente, no entendemos muchas veces lo que es democracia. Pero Correa quiso conversar con Nebot y con Lazo. Si usted no tiene mayoría en la Asamblea, ¿cuál es el mensaje de los electores? Que tiene que sentarse a conversar. Si no, no hubieran dado mayoría absoluta en la Asamblea, pero no se entiende, o sea, no nos relacionamos cosas con efecto. No hay ninguna fuerza mayoritaria en la Asamblea, pero nadie puede conversar. ¿Cómo se saca adelante el país? En todo caso, no entendemos que formar parte de un frente no es lograr lo máximo, el 100%, el checklist, como normalmente es el movimiento indígena, dicho sea de paso, sino mínimos tolerables, por lo menos esto, ¿ok? Y llegar a consensos mínimos. No hay esa cultura. No hay esa cultura de antagonismo democrático en el país. Si tú eres mi adversario político, debes ser narcotraficante, ladrón, corrupto. Correa es mi adversario político, yo soy de derecha, Correa de izquierda, pues tiene que ser narcoterrorista, ladrón, y entonces se enteraron 15 años después que dirigía por influjo psíquico una organización criminal dedicada a los sobornos, y por eso todavía en el 2007 Correa. Y no buscamos la verdad, sino ratificar nuestros odios. Así nunca saldremos adelante. Aquí se requiere mucha verdad, mucha generosidad y mucha visión del país. En ese contexto, bienvenidas todas y todos, sabiendo que no se puede contentar al 100% a cada uno, pero sí lograr consensos mínimos para sacar adelante el país. Usted, en el caso de Centro Democrático, por ejemplo, ¿usted mantienen alguna relación con un programa mínimo o cada quien está por su lado? Cada quien está por su lado porque ellos se abrieron, pero siempre las puertas estarán abiertas, ¿no? Es medio paradójico el Centro Democrático. Estuvieron en los momentos más duros. Sin Centro Democrático no existiríamos. Yo le estoy muy agradecido a Enrique Menoscal. Acuérdense que eliminaron a Compromiso Socialista 5. Después lo reactivaron nuevamente, cuando ya habían pasado las inscripciones. Si no hubiéramos tenido Centro Democrático, no hubiéramos podido inscribir candidatos asambleístas, no hubiéramos podido inscribir binomio presidencial. Estuvo en el momento más duro, cuando nos perseguían todo el mundo. Acuérdense cuando quería evitar por todos los medios nuestra candidatura, cuando ganamos la primera vuelta que amenazaban que el Ejército de Liberación Nacional no había financiado la campaña y que ciertos ganan golpe de Estado. Estuvieron en los momentos más duros. Y luego, pues cuando ya había que contener esa unidad, no sé qué ha pasado. Yo creo que respeto mucho el criterio del Oriente Centro Democrático, pero no lo comparto. Se apartaron. Pero siempre las puertas estarán abiertas, como he dicho. Formar el frente más amplio en función de consensos mínimos, más allá de izquierda a derecha. Fuerzas patrióticas, democráticas, en función de consensos mínimos por el país. Ahora, a ver, hubieron declaraciones también de Marcela Aguinaga que golpeó a la gente de Centro Democrático, eso es público aquí en el país. Y por otro lado, no hay una actitud, no se ve una actitud, y es la crítica que se les hace al correísmo, del Movimiento Revolución Ciudadana y de su lideresa actualmente, Marcela Aguinaga, de impulsar este proceso de unidad o de alianza con otros sectores. Entonces, o si quiere, súmese, bueno, nadie quiere sumarse, o sea, ir atrás de lo que diga la presidenta o presidente de un partido, sin que se les consulte, sin que haya el diálogo o la discusión normal y en materia política. Entonces, como que el mensaje de Marcela Aguinaga, es lo que critican, es excluyente para el resto. Con todo respeto, Luis, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay posturas que, por ejemplo, por otro lado, quieren hacer un frente progresista de izquierda sin la principal fuerza de izquierda. Entonces son absurdos totales. O que nosotros nos sumemos a lo que ellos digan y como siempre nos utilizan. Por ejemplo, votación de la ley la reforma tributaria. Lo que no te dicen es que nosotros presentamos un proyecto alternativo, porque obviamente se requiere una reforma tributaria. La crisis del país es muy grave. No se trata de boicotear al gobierno porque odio a Lazo y quiebre todo el país. Pero habíamos presentado un proyecto de minoría cobrando a las 300 más grandes corporaciones del país, al capital, no a los seres humanos, los necesarios impuestos. Se había hablado con Pachacuti, con los socialcristianos. Al final todos nos abandonaron y no pasó ese proyecto. Y después sí tenemos que apoyarlos en su propuesta de archivar el proyecto. Entonces,
Ya estamos cansados de ser los tontos útiles. Hemos 5 años sufrido persecución. Somos nosotros que tenemos los presos, los perseguidos, la gente sin empleo, la gente insultada, con su reputación afectada, su familia afectada, su situación económica afectada. Entonces ya basta, la caridad empieza por casa. También debemos buscar justicia para nosotros. En todo caso, ¿no? Ellos quieren poner las condiciones. Y es por el contrario, ¿no? Súmense. Y ellos llaman a un Frente Progresista. El Frente Progresista ya existe, se llama UNES. ¿Por qué no se unieron al Frente Progresista? Porque UNES no es solo Revolución Ciudadana. UNES hay muchos movimientos sociales, el Foro Nacional de Mujeres, la FENOCIN, no recuerdo si la FENOCIN, pero al menos la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, y tantos otros. ¿Por qué no se unieron a ese frente? Entonces, mira, ya tenemos bastante experiencia en esto y creo que somos maduros y responsables con el país. Siempre las puertas han estado abiertas, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero de un diálogo de sordos. Tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie y tampoco vamos a sacrificar la verdad histórica. ¿Okay? Economista, se ha dicho que este escenario, esta situación actual del país, nos hace transitar a la gran mayoría de ecuatorianos entre la disconformidad, el escepticismo, el desencanto. Y este sería un terreno fértil para que, obviamente, venga un nuevo líder del progresismo, un nuevo líder de izquierda, a tomar las riendas del país. Y yo me quiero remitir a una reciente encuesta de Santiago Pérez, donde lo sitúa a usted con el 17.5% de preferencia y de intención de voto. Y ojo que el segundo lugar está para el voto nulo, con el 15.4%. El presidente Lasso tendría el 14% en esa encuesta, mientras que Leonidas Sisa, potencial candidato a la presidencia de la República, con el 3.9%. Es decir, las condiciones están dadas para que el progresismo a partir del 2025 pueda retornar a tomar las riendas del país. Las condiciones ya estaban dadas para el 11 de abril. Como te lo digo, te insisto, te lo repito, perdimos por nuestros propios errores. Es una derrota muy dolorosa, no solo como grupo político, no solo por nuestros perseguidos, por nuestros presos, porque no te engañes, todo es político, ¿ya? Sino por el país. Porque, por ejemplo, si hubiéramos dado los bonos de $1.000 por persona, en lugar de tener 8.000 millones en Suiza, durmiendo el sueño de los justos, la economía se hubiera recuperado mucho más rápidamente. No se estarían privatizando las empresas públicas, no se habría cargado de impuestos a la clase media, no se estaría destrozando la universidad pública, la salud, la educación y tantas cosas que están afectándose. En todo caso, yo tengo mucha esperanza, ¿no? Y el objetivo, entendamos, no es que yo vuelva a ser presidente. El objetivo es que el país vuelva a tomarle esa senda de desarrollo, el 2007 al 2017. Por supuesto, con justicia. Hemos sido víctimas de injusticia, por Dios. Le insisto, hasta los que nos odian, no pierdan su humanidad, no pierdan sus principios, sus valores. ¿Quién puede creer un expresidente condenado por influjo psíquico? ¿Saben cómo va a pasar la historia? Por el contrario, con sobra de evidencia, Lasso, con su plata en paraísos fiscales, con perjurio, evasión de impuestos, rompimiento del pacto ético, y lo salva Contraloría diciendo que Dakota del Sur no es un paraíso fiscal. O sea, 600 periodistas a nivel mundial están equivocados. Además, que se comprobó que tenía empresas en Panamá, que sin lugar a dudas todo el mundo, el SRI lo tiene en la lista de paraísos fiscales. Entonces, es evidente cómo quieren dar impunidad a los que ellos protegen y cómo quieren perseguir a gente honesta, porque le tienen terror en las urnas. Pero el objetivo no es que sea presidente, por supuesto. Si es que voy a estar ahí para hacer una victoria, estaré ahí, estaré donde mi patria me necesite. Pero créame que en ese sentido no tengo la más mínima ambición. Mi ambición, mi proyecto vital, entiéndanlo, por favor. Gente que no lo entiende, que no me conoce lo suficiente. Mi proyecto vital, desde que tengo uso de razón, es sacar a mi país de su desarrollo. Y no acaba de dar gracias a Dios, que me dio la oportunidad histórica del 2007 al 2017, de hacer avanzar tanto el país. Y hoy se me desgarra el alma de ver cómo con la traición, cómo con la mediocridad, cómo con la deslealtad, cómo con la corrupción, nos han regresado 20 años atrás. Ya no veré en vida mi país desarrollado. Son procesos que toman 20, 30 años, pero al menos sí podemos volverlo a poner en la senda del desarrollo para que al menos nuestros hijos ya disfruten finalmente de un país sin tanta injusticia, sin tanta inseguridad, sin tanto desempleo, sin pobreza. En fin, un país desarrollado.
Economista, bueno, el problema de la unidad queda pendiente, ahí no lo hemos cerrado. Usted tiene otra entrevista, sabemos que tiene otra entrevista y tenemos que ya terminar. Lucho, somos gente de unidad, por favor, pero no a cualquier costo. No, hablabas tú hace un momento del MPD, y tú dices que lo respeta mucho. Yo no respeto al MPD, ¿viste cómo actúa? Son el partido más conservador del país. ¿Cuándo ha apoyado un cambio verdadero en el MPD? Siempre se ha opuesto a todo cambio. Y destruyó la educación, destruyó la universidad, parte de la salud pública. Y hoy de nuevo está calladito porque les dieron esos espacios de poder. Y lastimosamente Pachacuti se ha convertido en el MPD con Poncho. Esa es la realidad. Si queremos unidad, basémonos en la verdad en primer lugar. O sea, yo soy muy mal político. Jamás le daré la razón al que no la tiene. Política es darle la razón no al que la tiene, sino al más poderoso. Jamás serviré para eso. Jamás le daré la razón al que no la tiene. ¿Queremos unidad? Sí. Fundamentado siempre en la verdad. A ver, no me refiero yo ni a Pachacuti ni al MPD cuando hablo de unidad, ¿no? Aunque ellos pudieran también entrar, pero no me estoy refiriendo a ellos. En todo caso, este es un tema que queda pendiente. Yo creo que con usted vamos a tener otra entrevista para tratar este tipo de problemas políticos que debe de conocerlo el país, y obviamente hay que ahondar en el tema de la unidad de la alianza, sabiendo que no va a haber unanimidad en las decisiones, pero se puede avanzar en un programa mínimo. Economista, muchísimas gracias por haberlo tenido con nosotros. Gracias a usted. También feliz año. Espero que te pase un feliz año usted, a pesar de todo lo que está sufriendo usted en estos momentos. No te preocupes, ya no me gusta victimizarme. Dios me ha dado salud, acabo de pasar el COVID, por si acaso. Me ha dado familia, estoy con mis hijos. Tengo una paz interior muy grande. Por supuesto, un gran dolor de ver a mis compañeros encarcelados, perseguidos, el país destrozado, pero jamás me van a robar la esperanza. Así que para todos, un 2022 lleno de felicidad, lleno de ventura, en unión de sus seres queridos, y a no perder la esperanza. Unidos, Manabí del alma, unidos, Ecuador querido, recuperaremos la patria. Un inmenso abrazo, felicidades y hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, economista. Un feliz año para usted de mi parte.